Ahora vamos a estudiar lo que es los poliedros, ¿no? Como segundo tema de lo que es la geometría del espacio. Bueno, un poliedro viene a ser aquel sólido que está limitado por regiones poligonales planas, ¿no? Ahora, un sólido viene a ser la porción del espacio que está limitado por una superficie, ¿no? Si la superficie es, digamos, curva, como el caso de la esfera, ¿no? O el cilindro, o el cono, se le denominan cuerpos redondos, ¿no? Si el sólido está limitado solo por regiones poligonales planas, se va a llamar poliedro, ¿no? Muy bien, entonces vamos a distinguir dos tipos de poliedros, ¿no? Y la forma de reconocer esos sólidos es con una recta secante, ¿no? Ustedes trazan una recta secante, ¿no? A todas las caras y siempre van a observar a todo sólido siempre que lo cortan dos puntos, ¿no? Por acá hay algunas rectas que lo cortan en más de dos puntos. A ver, vamos a distinguir los elementos, ¿no? Esas regiones poligonales se van a denominar en adelante caras. ¿Listo? Digamos, esta región que se encuentra aquí es una de las caras. La cantidad de caras va a definir el nombre del poliedro, ¿no? Acá también, por ejemplo, vamos a indicar una de las caras. Bien, una de las caras. Muy bien, ¿no? Ahora los dos caras van a tener justamente un lado en común, ¿no? Siempre estas dos caras, un lado en común, de dos caras, este lado en común. A ese lado es el que se le va a denominar arista, ¿no? Las aristas en este caso vienen a ser segmentos que vienen a ser las intersecciones entre dos caras. Esta es la arista, ¿no? O sea, dos caras siempre tienen como una arista, ¿no? O una arista se puede indicar que están dos caras, ¿no? Mejor así. A ver, los puntos de concurrencia de las aristas se van a denominar los vértices, ¿no? Bueno, son los elementos con los que vamos a trabajar. Aquí tenemos uno de los vértices. Vértice. Muy bien, ¿listo? Acá también tenemos otro ejemplo de vértices. A ver, hay otro elemento que se denomina diagonal, que es muy importante. Voy a nombrar los vértices con las letras mayúsculas, ¿no? Para distinguir lo que viene a ser una diagonal. Por ejemplo, una diagonal para las caras viene a ser, por ejemplo, para esta cara sería CF o BG, ¿no? En cambio, para el poliedro, una diagonal viene a ser un segmento que une vértices en diferentes caras. Por ejemplo, FC está en una cara, ya no sería diagonal. Un ejemplo de diagonal sería, digamos así, FA, ¿no? O si no, EC. Vamos a trazar la línea EC. ¿Listo? Y esta línea es un ejemplo de una diagonal. No olviden, la condición es que la diagonal tiene que estar siempre en diferentes caras. Es un ejemplo de diagonal. Muy bien, ¿no? En función de la cantidad de caras es que se le da nombre al poliedro, ¿no? O sea, si tiene, por ejemplo, a partir de 4, ¿no? 4 caras es denominado tetraedro, ¿no? 5 caras sería un pentaedro y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, este poliedro tiene 6 caras, ¿no? A él se le va a llamar hexaedro, ¿no? Muy bien, entonces vamos a plantear las propiedades con respecto a la cantidad de caras, aristas y vértices, ¿no? Y también por aquí las diagonales. El primer teorema es el denominado teorema de Euler, que indica que la cantidad de caras más la cantidad de vértices va a ser igual a la cantidad de aristas aumentado en 2. ¿Listo? Muy bien, entonces aquí indicamos la condición, esto es para todo poliedro convexo. Para todo poliedro convexo. De hecho, hay algunos poliedros no convexos como los que se han graficado, por ejemplo el que también cumplen el teorema de Euler. A ver, vamos a básicamente comprobar, ¿no? Para ese poliedro, ¿no? Ustedes pueden notar la cantidad de caras, ¿no? Como se ha dicho, son 6, son 2 triangulares y son 4 cuadrangulares, ¿no? Cantidad de caras igual a 6. Cantidad de vértices también está fácil, ¿no? Porque simplemente sería arriba 3 y abajo 4, no hay más vértices, sería 7. Finalmente la cantidad de aristas también se puede contar, ¿no? Inicialmente vamos a indicar contando. Arriba hay 3, abajo hay 4, si no son los lados, ahí van 7. Sería la 8, 9, 10 y 11. ¿Listo? Entonces la cantidad de aristas viene a ser 11. De hecho se verifica el teorema de Euler, ¿no? Cantidad de caras que es 6 más cantidad de vértices 7, 13, ¿no? Cantidad de aristas que viene a ser 11 aumentaba en 2, ¿no? Esto sí se verifica. Muy bien, ¿no? Esto veamos a ver otras propiedades. Por aquí, ¿no? A ver, la suma de los ángulos en las caras. Por ejemplo, una posibilidad para el poliedro que hemos planteado es que como tiene 2 caras triangulares, tiene 4 caras cuadrangulares, ¿no?
Entonces sería la suma para él 2 por 180 sería 360. Son 4 cuadriláteros, sería 4 por 360. ¿No? Y finalmente hay que sumar ellos dos, ¿no? Suma y le va a salir 5 por 360, que es más fácil así, sería 1800. ¿No? Muy bien, esa es una forma, ¿no? Si yo conozco la cantidad de caras y la forma de las caras, ¿no? En general, el teorema nos indica también que esto viene a ser 360 y solamente nos va a interesar como única variable la cantidad de vértices, pero disminuido en 2. ¿Listo? Muy bien, con esta propiedad sale fácil también la suma de ángulos en las caras, ¿no? Se sabe que tiene poliedro 7 vértices, sería 360 por 7 menos 2, ¿no? Es 5, ¿no? También sale 1800 grados. Muy bien, ¿no? Ahora calculemos la cantidad de aristas. Se ha dicho que las aristas vienen a ser los lados de las caras, ¿sí o no? Por ejemplo, ese poliedro hemos contado que tiene 11 aristas, pero también otra manera de contarlo sería así, ¿no? Tiene 2 triángulos y tiene 4 cuadriláteros. Sus lados, ¿no? Para él tiene 3 lados, por 2 sería 6. Sus lados de cuadrilátero son 4, por 4 sería 16, ¿no? Suman los dos y nos va a salir 22. ¿Qué ha ocurrido? Lo que se dijo, ¿no? Es que una arista siempre está en 2 caras, la estaremos contando 2 veces. Por eso que esta cantidad hay que dividirlo entre 2, ¿no? Y nos va a salir 11. Muy bien, entonces en general vamos a plantear lo siguiente. Si conocemos la forma de las caras, entonces la cantidad de aristas sería como sigue. Sería 3 por t, ¿no? Donde t es el número de caras triangulares, ¿no? Si las hubiera, ¿no? El número de caras triangulares. Esto hay que sumarle más 4 por la cantidad de cuadriláteros, si los hubiera, si no hay es 0, ¿sí o no? Hay que hacer el número de caras cuadrangulares. Y así sucesivamente, no es fácil la regla, ¿no? Más 5 por la cantidad de pentágonos, si las hubiera, más 6 por la cantidad de hexágonos, si las hubiera, es decir, sucesivamente, todo esto entre 2. Acá ponemos P, eso viene a ser el número de caras pentagonales, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Si no hay alguna de ellas, de hecho va a ser 0. A ver, ahora hallemos la cantidad de diagonales, ¿no? En realidad contar diagonales no es simple, ¿no? Por eso que se recomienda la propiedad, ¿no? A veces no hay que confiar mucho en el gráfico, ¿no? A ver, el número de diagonales se van a hallar así, ¿no? Como una combinación de la cantidad de vértices tomados de 2 en 2 y le van a restar ¿quién, no? Porque esto nos va a dar todos los segmentos que unen dos vértices. Hay que restarle la cantidad de aristas y también hay que restarle las diagonales en las caras, ¿no? Si las hubiera, ¿no? Diagonales en las caras, ¿no? Muy bien, ¿no? Por ejemplo, ese poliedro que hemos planteado, su cantidad de diagonales, ¿cómo sería? Combinación de vértices que vienen a ser 7 en 2, menos la cantidad de aristas que hemos contado que es 11, y diagonales en las caras, ¿no? ¿Quiénes tienen diagonales en las caras? Solamente los cuadriláteros, ¿no? Son 2 diagonales por cada cuadrilátero, ¿no? ¿Listo? Muy bien, ¿no? ¿Listo? Entonces operamos esto, no olviden eso cómo se opera. Esto es 7 por 6 entre 1 por 2. Así, ¿no? 7 por 6 entre 1 por 2, esto viene a ser, bueno, menos 11 y esto menos 8. Entonces, ¿cuándo sale? Esto sería 21 menos 11 menos 8, ¿no? Sería 2, ¿no? Y justamente son las diagonales que mencionamos, ¿no? Muy bien, ¿no? Ahora pasemos a estudiar los poliedros regulares. Muy bien, ¿no? A ver, los poliedros regulares vienen a ser ciertos poliedros con una condición, ¿no? Van a ser todas las caras regulares, ¿de acuerdo? Todas las caras sin excepción y congruentes entre sí. Y además que en cada vértice tiene que llegar la misma cantidad de aristas. ¿Listo? Eso es un poliedro regular. Muy bien, ¿no? Bueno, para nuestra buena suerte los poliedros regulares son pocos, ¿no? Eso justamente indicado con el siguiente teorema. Solamente existen 5 poliedros regulares. ¿Listo? Muy bien, vamos a mencionar los poliedros, luego vamos a estudiar sus propiedades de cada uno de ellos. El primer poliedro es el denominado tetraedro regular. Tetraedro regular. Bueno, su cantidad de caras viene a ser, bueno, del nombre se pueden guiar, viene a ser 4.
Y la forma de las caras vienen a ser formas triangulares equiláteras. Vamos a poner así, ¿no? El siguiente poliedro viene a ser el denominado hexaedro regular. Muy bien, también llamado cubo, ¿no? Ahorita lo indicamos, ¿no?, en forma general. Bueno, su cantidad de caras, por ahorita es 6, y la forma de las caras viene a ser regiones cuadradas. Todo cubo está limitado por 6 regiones cuadradas, ¿no? ¿Listo? El siguiente poliedro sería el octaedro regular. Claro que existe, por ejemplo, un pentaedro, ¿no? Pero no hay pentaedros regulares, ¿no? Un octaedro regular. Cantidad de caras va a ser 8 y la forma de sus caras viene a ser triangulares equiláteras. Bueno, el siguiente poliedro es el denominado dodecaedro regular. Voy a poner así, dodecaedro regular, ¿no? Muy bien, cantidad de caras viene a ser 12 y la forma de las caras son regiones pentagonales. ¿Listo? Pentagonales regulares, ¿no? Y el último de los poliedros es el denominado icosaedro. Bien, icosaedro regular. ¿Listo? Cantidad de caras para él, 20. ¿Listo? Y la forma de las caras son triangulares. Ah, ya, o sea que los poliedros regulares, ¿no?, forma de las caras o son triangulares o cuadradas, o si no, pentagonales, ¿no? No hay más, ¿no? Muy bien, entonces estudiemos las propiedades de cada uno de ellos. Bien, ahora estudiemos los poliedros regulares, ¿no?, empezando con el tetraedro regular. A ver, si es un tetraedro regular, va a tener todas sus caras triangulares, ¿no? O sea, si las aristas valen A, todas tienen que ser el valor de A. ¿Listo? Muy bien, ¿no? A ver, en cuanto a la notación, se puede denotar de la siguiente forma. Puede, como si fuera un cuadrilátero, ABCD, o si no, como si fuera una pirámide, A-BCD, ¿no? Usualmente toda pirámide es, todo tetraedro es una pirámide, ¿no? Muy bien, ¿no? A ver, características, ¿no? Comencemos con el área total. A ver, el área total, ¿a qué es igual? Se dan cuenta que como tiene 4 caras, ¿no?, sería 4 veces el área de una de ellas, sino que el área del equilátero es A cuadrado raíz de 3 sobre 4, ¿no? Sacan cuarta. Entonces lo que nos va a quedar es que el área total viene a ser simplemente A cuadrado por la raíz cuadrada de 3. O sea que si le dan de dato la arista, por ejemplo que sea 10, ¿no?, el área total sería simplemente 100 por la raíz cuadrada de 3, ¿no? Muy bien, ¿no? La altura. Entonces hay que definir qué viene a ser la altura. La altura viene a ser la distancia de cualquier vértice del tetraedro hacia la cara opuesta. Por ejemplo, en el gráfico vamos a trazar por aquí la altura, vamos así, de segmento perpendicular, en este caso a la cara opuesta, ¿no? Entonces hay que recordar, ¿no?, la idea de la perpendicular, ¿no? Este punto O. Bueno, lo que ocurre es que si unen el punto O con cualquier vértice, ¿no?, como recuerdan, si es perpendicular al plano, perpendicular a todas las rectas, algo así. Bien, entonces, ¿qué se va a observar para la altura? Al cual le voy a llamar H. Está en triángulos rectángulos, donde su cálculo va a ser más simple. Y además, el triángulo AOB es congruente con AOC, porque él también vale A. ¿Listo? Si esto es un R, él también viene a ser R. Y congruente con AOD, él también debe ser R. Muy bien, ¿no? Ahora recuerdan que en el triángulo equilátero, si este punto equidista de los vértices, o en todo caso en todo triángulo, es el circuncentro, ¿no? ¿Listo? Es el circuncentro, ¿no? Pero en el caso del equilátero, todos los puntos notables, recuerdan que coinciden, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces, si esto es R, L es R, este A viene a ser R por la raíz cuadrada de 3. ¿Listo? Como el A es igual a R por la raíz cuadrada de 3, entonces sale fácil el H, ¿no? Aplican un Pitágoras y tendrían que el H viene a ser R por la raíz cuadrada de 2, ¿no? Pero nos interesa siempre la altura en función de la arista. Entonces la altura que va a ser igual, R viene a ser A raíz de 3 sobre 3, le reemplazan y le va a salir A por la raíz cuadrada de 6 sobre 3. ¿Listo? Muy bien, eso viene a ser entonces la altura de tetraedro regular, ¿no? ¿Listo? Muy importante que recuerden las propiedades, ¿no?
Usualmente a veces vienen a admisión directo, ¿no? Si A vale 6, le piden la altura, ¿no? Sería fácil, ¿no? Y el volumen, con esto ya terminamos lo del tetraedro regular. El volumen para toda pirámide es el producto del área de la base con la altura y todo dividido sobre 3. ¿No? El área de la base ya la conocen, es a cuadrado raíz de 3 sobre 4 por h. Entonces, a ver, ustedes lo operan, verifiquen. El volumen le va a salir la arista al cubo por la raíz cuadrada de 2 y esto dividido sobre 12. Bueno, entonces ya conocemos sus características de tetraedro regular. Bueno, ahora pasemos a estudiar el hexaedro regular, también llamado cubo. Muy bien, entonces va a ser, cuando es hexaedro tiene 6 caras, ¿no? Ahora, si es regular, todas las caras necesariamente van a ser regiones cuadradas, ¿no? O sea que si es hexaedro, simplemente es un poliedro que tiene 6 caras, no necesariamente caras cuadradas. Acá sí, porque se ha indicado que es regular, ¿no? Muy bien, entonces no olviden todas las caras congruentes. Verifiquen lo que se ha dicho, ¿no? Que en cada arista concurre, en cada vértice concurre igual cantidad de aristas. Muy bien, bueno, acá sí es importante la notación. Vamos a considerar una de las caras, generalmente la que se grafica en la parte superior o inferior, separado de un guión, en ese mismo orden, sería EFGH. Muy bien, entonces consideremos así, ¿no? El área total. Esto aquí va a ser igual, ¿no? Como son 6 caras, sería 6 veces el área de una de las caras, que es L cuadrado, ¿no? Es bastante simple esa relación. Diagonal. ¿Qué viene a ser una diagonal, ¿no? Como se ha definido, es un segmento que une vértices en diferentes caras. Puede ser, por ejemplo, acá la línea AG, es una diagonal, a la cual le voy a denominar D. También puede ser BH, FD o EC, ¿no? Tiene 4 diagonales. Bueno, ¿cómo se va a calcular la diagonal D? Un Pitágoras, ¿no? Como este segmento es perpendicular a la cara, vas a trazar el segmento EG. Tendrían que este ángulo viene a ser 90. Esta es la diagonal al cuadrado, ¿no? Sino que vale L raíz de 2. Entonces, se aplican Pitágoras, le sale que la diagonal es L por la raíz cuadrada de 3. ¿Listo? Finalmente el volumen, bueno, de ahí también viene el nombre, ¿no? El volumen de todo cubo viene a ser su arista elevado al cubo, ¿no? Fácil también de recordar esa expresión. Muy bien, ¿listo? Pasemos a estudiar ahora el octaedro regular. Bueno, octaedro regular. Bueno, si es octaedro, tiene 8 caras, ¿no? En el caso regular, todas las caras vienen a ser triangulares, o si no, la idea es partir de lo siguiente, ¿no? Es partir de, digamos, ABCD, que es un cuadrado, y ubican el centro y trazan una perpendicular, ¿no? Digamos que este segmento sea igual a él porque es el centro. Este es un segmento que es igual también a ese valor, ¿no? Y hacia abajo lo mismo. Entonces van a demostrar que todos estos segmentos van a ser iguales. Bueno, entonces se va a verificar que ese poliedro es un octaedro regular. A ver, la notación es como sigue. Mencionen uno de los vértices que se ubica en la parte superior, P o inferior Q, y separado un guión, ahí van a observar el cuadrado ABCD, separado de otro guión, y acá mencionan el otro vértice. Muy bien, ¿no? A ver, área total. ¿Cómo se va a calcular el área total? Sería 8 veces el área de un equilátero, ¿no? El cual es A cuadrado raíz de 3 sobre 4. Esto sería entonces 2 veces A cuadrado por la raíz cuadrada de 3. ¿Listo? Muy bien. A ver, la diagonal. A ver, y de pasada indicamos la cantidad de diagonales, sino que serían las diagonales AC, el cual es igual a BD, y el cual es igual a PQ, ¿no? E igual a D. ¿Listo? O sea que son diagonales de cuadrados, claro que sí, ¿no? AC y BD de cuadrado a BCD. Esta línea PQ y BD, diagonal del cuadrado, BPDQ. Y finalmente PQ y AC, diagonales del contorno, que también es un cuadrado. Muy bien, entonces la diagonal sería la arista por la raíz cuadrada de 2. Eso es la expresión más fácil, ¿no? Diagonal de un octaedro regular es diagonal de un cuadrado, ¿no? Finalmente el volumen. A ver, ¿cómo llamamos el volumen? Simplemente sería
el volumen, como son dos pirámides de base cuadrada, sería 2 veces el área de él, que sería a cuadrado, por su altura. La altura es la mitad de la diagonal, a raíz sobre 2, y todo dividido sobre 3, ¿no? Se cancela 2, y nos queda que el volumen es la arista elevada al cubo, así siempre se van a recordar, por la raíz cuadrada de 2 sobre 3. Muy bien, eso viene a ser entonces el volumen del octaedro regular. Bien, ahora continuemos estudiando con lo que viene a ser los poliedros regulares. Nos faltaba estudiar el dodecaedro e icosaedro, ¿no? Muy bien, el dodecaedro justamente va a ser aquel poliedro que tiene 12 caras, como lo mencionamos hace ratito. Todas sus caras vienen a ser formas pentagonales, ¿no? Bueno, acá se ha hecho la representación. Ahora calculemos para él su cantidad de vértices y su cantidad de aristas. ¿Cómo hallamos la cantidad de vértices? Siendo que bueno, sería más fácil primero hallar la cantidad de aristas, ¿no? La cantidad de aristas es 5 multiplicado por 12 y dividido sobre 2, ¿no? Ya que no hay otras caras, ¿no? La respuesta acá sería 30, ¿no? Entonces, como tiene 30 aristas, entonces hallamos fácilmente su número de vértices a partir del teorema de Euler, ¿no? Como C más B es igual a la cantidad de aristas aumentado en 2, quiere decir entonces que como L es 12, más B es igual a 30 más 2, ¿no? Entonces la cantidad de vértices nos sale 20. Muy bien, ¿no? Esto es lo que hay que conocer principalmente del dodecaedro, ¿no? Bueno, y también se puede de repente calcular su cantidad de diagonales, ¿no? De números diagonales. Muy bien, de hecho no es una buena idea contar, sino es la propiedad, ¿no? ¿Cómo se llama la cantidad de diagonales? Es combinación de su cantidad de vértices, que son 20, tomado de 2 en 2, menos la cantidad de aristas, que son 30, menos las diagonales en las caras, ¿no? Todas las caras son pentágonos, ¿no? Sino que cada pentágono tiene 5 diagonales multiplicado por la cantidad que viene a ser 12. ¿Listo? Bueno, a ver, operamos esto rapidito. Combinación de 20 en 2 es 20 por 19 sobre 2, sería 190, menos 30 menos 60, ¿no? Entonces viene a ser esto 100. Entonces todo dodecaedro regular tiene 100 diagonales, ¿no? Muy bien, ¿no? Pasemos a estudiar ahora el último poliedro regular, llamado el icosaedro. Bueno, el icosaedro, sus caras vienen a ser 20 y la forma de las caras son triangulares, ¿no? Cantidad de caras igual a 20. En forma similar a la anterior, hallemos la cantidad de vértices y la cantidad de aristas. Muy bien, a ver, cantidad de aristas también es rápido, solamente son triángulos, o sea que sería 3 por 20, ¿no? 3 por 20 y todo dividido sobre 2, ¿no? Sino que también nos va a salir 30, ¿no? Al mismo que el anterior. Y por el teorema de Euler, C más B es igual a A más 2, esto sería entonces 12. Muy bien, ¿no? También hallemos su número de diagonales. Acá en realidad es más fácil, ¿sí, no? Porque sería combinación de 12 en 2, y le quitamos solamente las aristas, ¿no? Ya que los triángulos no tienen diagonales. Entonces esto viene a ser combinación de 2 en 2, 66, ¿no? 12 por 11 entre 2. Entonces la cantidad de diagonales sería 36, ¿no? ¿Listo? Muy bien, ¿no? Ahora pasemos a lo que son aplicaciones, ¿no? Aplicaciones de los poliedros regulares, ¿no? En 4 ejercicios. Muy bien, ¿no? A ver, la pregunta número 1 nos indica que un poliedro está limitado por 6 regiones cuadrangulares y 8 regiones triangulares. Muy bien, ¿no? De hecho no es una buena idea dibujarlo, ¿no? Muy bien, a ver, entonces tenemos que el poliedro tiene 6 regiones cuadrangulares y 8 regiones triangulares, nada más, ¿no? Entonces lo más fácil de ahí va a ser hallar la cantidad de caras, ¿no? Entonces cantidad de caras, sino que sería la suma de los dos, es 14. Muy bien, a ver, para hallar la cantidad de vértices, lo que tenemos que hacer, tenemos dos opciones, ¿no? O hallar la cantidad de aristas con la fórmula, o si no aprendimos otra posibilidad. También puede ser la suma de los ángulos en las caras, ¿no? ¿Listo? Entonces, aprendimos mejor la cantidad de aristas, ¿no? Para dominar esa fórmula.
cantidad de aristas sería así, ¿no? Sería 6, comenzamos con los triángulos, ¿no? Que serían 3 por 8 triángulos, ¿no? Más sería 4, que es el número de lados del cuadrilátero, por la cantidad que es 6, y todo esto dividido entre 2. Esto sería 24 más 24 entre 2, sale 24. Bueno, y para allá la cantidad de vértices, ¿no? C más B es igual a más 2. Entonces, C es 14, V o B es lo que deseo hallar, sería 24 más 2. ¿Listo? ¿Cuánto va a salir la cantidad de vértices? ¿No? Sería 12. A ese poliedro tiene 12 vértices. Bueno, y finalmente para hallar el número de diagonales, ¿no? El número de diagonales sería combinación de 12 en 2 menos las aristas, sino que vienen a ser 24, y las diagonales en las caras. Solamente tienen diagonales los cuadriláteros, ¿no? Tienen 2 diagonales, como son 6, sería 6 por 2. ¿Listo? Bien, a ver, operamos eso y nos va a salir en una operación rápida. No olviden verificarlo, le va a salir 30. Muy bien, a ver, ejercicio número 2. El ejercicio número 2 nos muestra un cubo, ¿no? Donde M y N son los centros de 2 caras consecutivas. Nos piden la medida del ángulo entre MN y DG. A ver, el ángulo entre 2 rectas, sino que es el ángulo entre sus paralelas, ¿no? Esto, de hecho, no es una buena idea por N la paralela, ¿no? Como son centro de las caras, entonces hay que aprovechar justamente que van a ser puntos medios de diagonales, ¿no? Básicamente nos va a convenir a partir de cierto vértice, ¿no? Por ejemplo, podría ser a partir de C, que no convendría de repente. A ver, tracemos a partir de punto B, a partir de A, ¿no? Sí, ¿no? A partir de A, ¿no? Esta es una de las diagonales, ¿está bien? Porque pasa por el centro. Y a partir de A, esta sería otra de las diagonales, ¿no? Que son iguales, ¿no? Bueno, sino que la línea, en este caso MN, por base media, es paralela con CF. ¿Listo? Bueno, ahora CF, ¿no? ¿Con quién va a ser paralela, ¿no? A ver, CF, sino que es paralela con la línea, a ver, conviene CF es paralela con DE, ¿no? Listo. Esta línea es paralela con él, ¿no? Y ya se observa entonces el ángulo, ¿no? Que sería esto, ¿no? O sea, tal como X, ¿no? Muy bien, entonces vas a trazar la línea EG y tendríamos ya un triángulo. Entonces, el triángulo DEG, a ver, ¿qué tipo de triángulo viene a ser? ¿No? Lo que pasa es que si la arista vale A, esto sería A por la raíz de 2, él también sería A por la raíz cuadrada de 2, y él también menciona que es A por la raíz cuadrada de 2. Entonces, este triángulo sale equilátero, ¿sí o no? Por lo tanto, el ángulo entre las rectas, ¿no?, vendría a ser igual a 60. Estaba rápido, ¿no? A ver, pregunta número 3. A ver, leamos la pregunta 3. Nos piden el área total de un tetraedro regular, ¿no? Ese regular, si la suma de todas las longitudes es 36, ¿no? Bueno, de repente no hace falta graficar el tetraedro, solamente como referencia, ¿no? Miren acá el tetraedro regular. ¿Listo? Bueno, digamos que su arista valga A, también es A y así sucesivamente. Solo que ustedes van a contar 6 aristas, ¿no? Lo cual tampoco es complicado de imaginarse. Por tanto, la suma de todas las aristas es igual a 36. O sea que la arista vendría a ser igual a 6. ¿Listo? La arista vale 6. Nos piden el área total. El área total, ponen la fórmula, si no también lo pueden deducir otra vez, no hay ningún problema. Son 4 triángulos, ¿no? Cada uno de ellos, su área es igual a su arista o su lado al cuadrado por la raíz de 3 sobre 4, ¿no? De un triángulo equilátero, ¿no? Se cancela 4 y nos queda entonces 36 por la raíz cuadrada de 3. Bueno, a ver, ejercicio número 4. Ejercicio número 4.
A ver, nos piden el área total de un octaedro regular si una de las alturas de una cara mide 2 raíz de 3. Bueno, también no hay necesidad de repente de graficarlo, ¿no? Basta que ustedes consideren solamente una de las caras y que sepan de hecho la forma de las caras, ¿no? La forma de las caras son triángulos equiláteros, ¿no? Esto vamos a poner así, esta es una de las caras, ¿no? Es una de las caras de las 8 que hay, que es un triángulo equilátero. Su altura le dicen que vale 2 raíz de 3. A ver, si esta altura vale 2 por la raíz cuadrada de 3, sino que todos pueden calcular su respectivo lado, ¿no? No olviden que es equilátero las caras, ¿no? Entonces, 60. Si esto es 2 raíz de 3, sino que acá sería 2 y él también es 2. Así que la arista viene a ser 4. Como nos piden el área total, también no hay necesidad de memorizarlo. Sería 8 caras, ¿no? Y el área de una de ellas, ¿no? Su lado al cuadrado con la raíz cuadrada de 3 sobre 4, ¿no? ¿Listo? 8 veces el área de un equilátero, ¿no? Entonces, ¿cuánta es la respuesta? Que sacan cuarta, ¿no? Sería 8 por 4, que viene a ser 32, ¿no? Por la raíz cuadrada de 3, ¿no? No hubo necesidad de graficar el poliedro, ¿no?